Buenos días, Román, ¿cómo estás? Bien, Un gusto encantado saludarte. de tenerte. Igual, a ver, tenemos por una parte que el gobierno de Biden es la verdad no ha sido el mejor para muchos norteamericanos, lo dicen varias encuestas, pero no salió tan mal en las elecciones de medio término, incluso conservando el Senado y perdiendo por poco la Cámara de Representantes. A los republicanos habría decir que no les fue tan bien como esperaban, pese a algunas victorias. Pero es que ya a estas alturas Trump anuncia su intención de volver a ser presidente. Le sale, sin embargo, una importante competencia con Ron DeSantis, por ejemplo. Es decir, deben ser varios los escenarios posibles y será prematuro para aventurarse. Pero ¿qué ves como certezas? ¿Cómo queda la política en los Estados Unidos en este medio término? Bueno, yo creo que lo primero, el dato principal es que hay una tensión que se conserva entre los republicanos y los demócratas Mm. a raíz del resultado de las elecciones de medio término. Y eso crea un contexto muy, digamos, fluido para lo que viene en los próximos 2 años. Al perder los republicanos, digamos, la idea de la ola, la idea de que ellos podían arrastrar en base al descontento, sobre todo con la inflación, por la gestión de Biden. Yo lo que veo es que va a venir una contienda muy grande dentro del Partido Republicano. Ellos están divididos en torno a Trump y eso puede tener un resultado bastante negativo para las perspectivas de ellos retomar el poder en 2024. Eso por un lado, creo que al ganar el Senado y mantener, digamos, la narrativa que se ha llevado a cabo durante los últimos 2 años, de control de la inflación, control de la pandemia, medidas importantes en torno al medio ambiente, Biden se ha notado también un punto. El resultado es que de esa elección de medio término es que Trump perdió y Biden ganó algo, ganó, digamos, una idea de estabilidad para el país. Entonces, dentro de ese gran contexto, lo que va a venir es una competencia muy encarnizada por la postulación presidencial del Partido Republicano. Yo creo que Trump no tiene nada asegurado en este momento. Eso de todas maneras no se puede descartar que Trump sea el candidato porque Trump cuenta con, digamos, una base electoral que es casi religiosa Ujú. y eso, digamos, le da una ventaja enorme sobre los otros candidatos, pero también, como apunta mucha gente, eh, el momento de Trump parece haber pasado y los principales en registrar eso son los jerarcas del Partido Republicano. Vimos que ayer su gran antagonista dentro de la contienda interna del partido, Mitch McConnell, fue ratificado Ujú. como vocero de los republicanos y digamos lo que hay como un status quo republicano que se mantiene y está ahora en tensión con Trump. Yo creo que mucha gente lo ha dicho, el momento de Trump ha pasado y podría ser verdad si lo juzgas por la respuesta que ha habido del establishment republicano por un lado y de los propios medios que habían, digamos, se habían orquestado alrededor de Trump, como el conglomerado de medios alrededor de Fox News, de Ujú. Rupert Murdoch. Entonces, yo veo ese contexto y veo que Trump está también dando unos manotazos ahogados dentro de la situación legal tan difícil que él tiene, porque tiene varias causas abiertas, no sé si son 5, 6 o hasta 8, y eso podría tener resultados eh, muy cercanos, ¿no? Sí. Antes de las elecciones que podrían incluso invalidar su postulación al inhabilitarlo políticamente si se llega a ver un juicio, si llega a haber un juicio en su contra. Ujú. Ahora, podríamos hablar de nombres. Puede ser Trump, puede ser DeSantis, puede ser McConnell, en fin. Puede ser Biden del lado demócrata. Pero más bien Hay ideológicamente. otros nombres, Sí, sí, hay claro, otros nombres. claro, pero es que quiero ir más allá de los nombres y hablar del partido, de republicanos y demócratas. ¿Qué crees, Boris, que le conviene a Estados Unidos? Vista la situación actual de guerra en Ucrania, la situación con China, la amenaza de Corea del Norte,
con una América Latina muy ganada a la izquierda, con crisis migratoria, con una inflación global. ¿Qué perfil de candidato, pero sobre todo de maquinaria, crees que le conviene a Estados Unidos en esta situación? Yo creo que, mira, es un perfil de medidas de gobierno más que de maquinaria y de candidatos. Trump ha sido un presidente muy negativo para la inmigración. Y entonces yo por ese lado lo veo como muy cuestionable. Yo mismo como venezolano Claro. diría que, o sea, no dio soluciones tampoco en la situación venezolana, a pesar de que mucha gente lo apoya en la Florida. Él prometió cosas que no hizo, que las expectativas que defraudó. En ese sentido no veo que tampoco fue un buen presidente para América Latina. O sea, tuvo una relación digamos, de mucha tutela y tensión con México, que México aceptó de cierto buen grado para estar tranquilo con su hermano grande del norte, ¿no? Uh-huh. Sí. Con el vecino del norte, y evitar beligerancia. Pero, y en la economía yo creo que el legado de Trump está sobrevaluado. Él venía sobre una ola económica muy positiva de los años finales de Barack Obama. Y, o sea, no hubo realmente con Trump un crecimiento económico espectacular. Lo que hubo fue una reducción de impuestos que benefició a la clase media, por un lado, pero sobre todo benefició al gran capital corporativo. Entonces, por ese lado tampoco yo veo que haya una mejoría directa para la mayoría de la gente en el esquema económico utilizado por Trump. Eso es lo que quiere decir, si lo traduces en términos negativos o opuestos, es que la agenda demócrata, pese a todo, ha estado funcionando, ¿no? Vemos los números de la inflación. El mes pasado ya bajó a 7.7. En Europa los números de inflación se mantienen casi en 2 dígitos en muchos países, 10, 11. Ayer se dio el reporte de inflación del Reino Unido de 11.1%. Entonces, en un contexto de desaceleración global, digamos que Estados Unidos no lo ha hecho mal digamos, en el ámbito económico. Lo de China, Rusia, bueno, también yo creo que la posición de los demócratas frente a Rusia ha sido la correcta, de apoyar a Ucrania. Sí, los republicanos ganaban abrumadoramente la Casa, digamos, de Representantes, y el Senado, ahí iba a haber un cambio de política hacia Ucrania que podía beneficiar mucho a Rusia. Entonces, bueno, ese contexto geopolítico creo que está siendo manejado en este momento por Biden de una manera asertiva. De hecho, Biden hizo la coalición para enfrentar a Rusia, y eso no es algo menor, es algo muy importante, porque si Estados Unidos, Ucrania estaría perdido hace mucho rato. Y lo que vemos hoy es que Ucrania tiene ciertas perspectivas de salir relativamente bien de esta guerra tan asimétrica. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que ver el desarrollo de las políticas de los demócratas con una mente más abierta. Bien. Entonces, eso en ese contexto. Sí. Pero yo creo que la situación es muy interna, lo que va a pasar en cuanto a la competencia entre republicanos y demócratas. Así es. Boris, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Eso es, gracias, Román. Un abrazo y saludos a tu Igual, feliz día. Boris Muñoz es cronista venezolano, editor fundador de la sección de opinión de The New York Times en español, becario, es fellow del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, en Estados Unidos. 6:50 de la mañana, terminamos con algunos otros titulares.